Bienvenidos a una clase más de este curso. En esta ocasión continuaremos trabajando con atributos. Específicamente veremos 4 muy importantes, los cuales serían Style, Class, ID y OnClick. Veremos en qué casos es que se utilizan, cómo se utilizan y el tipo de elementos en el que podemos utilizarlo. Para ello, creamos un nuevo documento, damos control S y lo guardamos en la misma carpeta donde hemos venido trabajando como 3.html. Cerramos el documento número 2 y comenzamos a trabajar con el atributo style. Para ello, creamos un elemento de tipo P para párrafo y escribimos lorem 70 para obtener una cadena bastante larga. Damos control S, nos vamos a nuestro navegador y en este caso yo tengo abierto el documento 2. Podemos modificar el nombre en la URL colocando 3 y podemos observar el texto que acabamos de crear. El primer atributo con el que vamos a trabajar en este caso es style. El atributo style permite poder aplicar estilo, como bien lo dice el nombre del atributo style, la traducción es estilo, permite darle estilo al contenido del elemento, así como también modificar cierto comportamiento del elemento en sí mismo. Por ejemplo, colocaremos color red. En este caso Visual Studio nos proporciona un menú de ayuda respecto al color que hemos escrito. Vale la pena recalcar que en HTML podemos escribir el nombre del color en inglés. Si en este caso yo pongo red, damos control S, vamos a nuestro navegador, refrescamos y podemos apreciar de que el color del texto o el contenido de este elemento cambia a color rojo. Si en este caso yo especificara otro color en inglés, por ejemplo green, doy control S, me voy al navegador, refresco, podemos apreciar de que el color del contenido de la etiqueta P cambia a color verde. Si en algún dado caso nosotros conocemos el color en hexadecimal, también soporta los colores en hexadecimales. Como podemos apreciar, en este caso he definido el color EFEF. Damos guardar, refrescamos y podemos apreciar de que el texto aparece con un color como gris. Cuesta un poco apreciarlo por el fondo blanco, pero de esa manera es que nosotros le cambiamos el color al texto, al contenido de un elemento. Ese es el poder que tiene este atributo de style, porque con él nosotros tenemos la potestad de modificar tanto el comportamiento del elemento como el del contenido. En este caso hemos visto de que hemos modificado el color del contenido. Modifiquemos ahora el comportamiento del elemento. Para ello escribimos margin top de 100 px, donde 100 px es la unidad de medida que estamos manejando. Como todos sabemos, la pantalla se mide en píxeles. También hay otras unidades de medida como por ejemplo rem, em, centímetros, etcétera. Pero la unidad de medida por defecto es píxeles. En este caso yo estoy especificando de que el párrafo se desplace 100 píxeles respecto al elemento superior. Como no estamos trabajando con más elementos, sería respecto al documento. Damos control S, vamos a nuestro navegador, damos F5 y podemos apreciar en esta oportunidad de que el párrafo se desplazó X cantidad de
de píxeles. ¿Qué cantidad de píxeles? Pues la cantidad de píxeles que especificamos dentro del atributo de estilo, como lo hemos dicho acá. En este caso le pondremos un color para que lo logremos apreciar, sería rojo. Regresamos a nuestro navegador y podemos apreciar mejor el margin top o el margen superior que le hemos definido al elemento. De esa manera podemos apreciar tanto como modificamos con color lo que corresponde al contenido del elemento y con margin top lo que corresponde al comportamiento del elemento en sí respecto al documento. Con estos ejemplos podemos ver el potencial que tiene este atributo de style para la manipulación de los elementos en una página web, en un documento HTML. Con este potencial y sabiéndolo explotar, podemos aplicar cualquier cambio a cualquier elemento de un documento. Dicho esto, tenemos el conocimiento para poder abordar lo que son clases. Las clases vienen dadas de la siguiente forma. Por ejemplo, vamos a crear otro párrafo con el atributo class, que es el atributo que estamos analizando, y asignaremos un valor a este atributo que se llame wrapper y le ponemos como contenido un lorem de 8, por ejemplo. Damos control S, vamos a nuestro navegador y evidentemente logramos apreciar de que se añadió el párrafo recién ingresado justo después del párrafo que ya teníamos. Ahora bien, no hubo ningún cambio respecto al contenido ni respecto al elemento, porque solamente se pintó el elemento con el contenido sin mayor cambio. Ahora bien, para sacarle el potencial a este atributo de class, echaremos mano de un elemento que se llama style. Este elemento de style no es self-closing, como podemos apreciar, y lo que se escribe dentro de este elemento, es decir, el contenido de este elemento, lo que almacena es código CSS, el cual tiene repercusiones sobre los elementos que se están cargando en este momento determinado en esta página en la que estamos trabajando. ¿Cómo sé yo a qué elemento voy a perjudicar con el código que especifique dentro del elemento style? Puedo echar mano tanto de los nombres de las clases como de los nombres de los ID, el cual será el siguiente atributo que veremos. Como en este caso solamente hemos visto el atributo class, utilizaremos esto para el ejemplo. Colocamos el nombre de wrapper después de un punto y nos detenemos aquí para hacer énfasis en lo siguiente. Por ejemplo, el contenido del elemento style es esto que se encuentra acá, donde podemos apreciar un punto, lo que me dice de que lo que voy a escribir inmediatamente después de ese punto va a ser un nombre de una clase, y lo cual es cierto. Yo aquí tengo un elemento que posee un nombre de clase con el valor de wrapper. Luego, como podemos apreciar, tengo una llave de apertura y una llave de cierre. Lo que esté dentro de estas llaves será el estilo que yo le voy a aplicar a esta clase determinada. Pero mejor aún, veámoslo con un ejemplo. Escribimos en este caso color y le ponemos blue. Luego colocamos background y le decimos yellow. Estoy utilizando estos colores chillones o estos colores fuertes con el objetivo de que el ejemplo quede bastante claro. Veamos qué es lo que ocurre. Damos control S, refrescamos
Y podemos apreciar que evidentemente que el elemento P abarca completamente toda la pantalla porque es un elemento de tipo block y como le habíamos definido, tiene que tener un contenido de color azul con un background, como podemos apreciar, de color amarillo, que es exactamente lo que hemos definido acá. Con este elemento de style, lo que le estamos diciendo al navegador es que cualquier clase o cualquier elemento que tenga el nombre de clase wrapper le aplique al contenido un color azul y que le ponga un color de fondo de color amarillo. Evidentemente en el documento en el que estamos trabajando sí tenemos un elemento, este P es el elemento, el cual tiene un nombre de clase, o sea un atributo, el cual tiene un valor de tipo wrapper. Por lo tanto, serán aplicados a este elemento lo que hemos definido como valor para el elemento style que está en la parte superior. Ahora bien, otra cosa que vale la pena mencionar es que no importa si style se encuentra antes o después del elemento. Guardamos, refrescamos y como podemos apreciar, el contenido se sigue mostrando de la misma manera. ¿Qué quiere decir esto? Que el elemento style o el estilo de los elementos con los que estamos trabajando pueden estar al inicio o al final del documento y siempre surtirán efecto sobre los elementos. De esta manera hacemos referencia con el punto y el nombre de la clase a un elemento en específico. Otra cosa que vale la pena mencionar es que el atributo class puede tener más de una clase. Esta deberá de ser separada por un espacio. En este caso voy a especificar la clase wrapper y la clase header. Me voy al elemento style y digo que header tenga, por ejemplo, un text decoration underline. Guardo el documento, me voy al navegador, doy F5 y podemos apreciar de que el texto se muestra en subrayado. De esa manera es que se trabaja en diferentes clases hacia el mismo elemento. Habiendo visto lo que es el atributo de clase y el atributo de style, procedemos a ver lo que es el atributo de ID. El atributo de ID define un identificador único para cada elemento en el mismo documento. No pueden haber dos elementos con el mismo identificador, dado que esto podría provocar un conflicto al hacer referencia al elemento en sí, y el ID, el atributo ID, es utilizado para hacer referencia a un único elemento. En este caso, a este párrafo le pondremos segundo párrafo. Vale la pena mencionar de que los IDs no es recomendable que inicien en número, porque esto puede ocasionar problemas al momento de querer manipular el elemento desde JavaScript, al querer manipular el elemento a través de JavaScript, por lo que siempre se recomienda que inicie por letras y que sea único. En este caso, al primer párrafo pues le pondremos el ID de primer párrafo y ya hemos definido el ID para cada uno de los elementos. Ahora bien, podemos modificar el estilo por medio del ID. Sí, se puede hacer. ¿Cómo hacemos eso? En este caso, para hacer referencia a un elemento utilizando su ID, se utiliza el hashtag y el nombre que le hemos especificado en el valor del ID. Como por ejemplo, en este caso yo estoy diciendo de que
al elemento que posea el ID segundo párrafo, el cual sería este que está acá, le vamos a definir un padding. Le vamos a definir un padding de 50 px. Damos control S, guardamos, vamos a nuestro navegador, damos F5 y evidentemente podemos apreciar de que hay un padding aplicado al contenido de este párrafo que está acá, que sería el segundo. Ahora bien, de esa manera podemos modificar el estilo de un elemento utilizando lo que son nombres de clases, como lo vimos en el ejemplo anterior, o el nombre de un ID. De la misma manera podemos modificar el comportamiento de un elemento por medio de JavaScript utilizando el ID o el nombre de la clase. Pero vale la pena mencionar de que este curso no es de JavaScript y no es de CSS, razón por la cual no profundizaremos más sobre otros elementos que tienen que ver con CSS utilizando el elemento style o JavaScript utilizando el elemento script. En este caso, estos ejemplos han sido solo demostrativos para ver cuál es la potencia con la que nosotros contamos al saber utilizar adecuadamente lo que son los nombres de las clases, cómo se accede a modificar el estilo utilizando el nombre de clase y el nombre de un ID. Por último, veremos el atributo onClick. Para ello, crearemos un botón, ¿sí? Este es un nuevo elemento, el botón, al cual especificaremos el atributo onClick y pondremos una instrucción fácil de JavaScript, en este caso alert, y el típico hola mundo. Como contenido de este botón pondremos probar botón, presionamos control S, guardamos, nos vamos a nuestro navegador, presionamos F5 y evidentemente podemos apreciar de que tenemos el botón. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando damos clic? Al dar clic, pues podemos apreciar una alerta. Podemos apreciar una alerta en la parte superior, la cual es emitida por parte del navegador mostrándonos el mensaje que habíamos especificado como argumento de nuestra función alert, que se encuentra como valor de nuestro atributo onClick. Esto hace referencia al lenguaje de JavaScript, el cual no lo profundizaremos, pero queríamos mostrar cómo podemos utilizar lo que son atributos, como en este caso onClick, para hacer ejecución de código JavaScript dentro de los elementos con los que estamos trabajando. Esto sería todo por esta clase y nos vemos en la próxima. Chao.